Ave María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de oraciones de Santa Faustina. Queridos hermanos, hoy vamos a orar con una breve oración que Sor Faustina escribe en el numeral 952. 952. La segunda parte de este numeral, que ya lo hemos comenzado a reflexionar en la sección anterior. Sin embargo, esta segunda parte del numeral es muy hermosa. En sí, todo el numeral 952 es un tesoro que refleja cómo Sor Faustina, en el momento más duro de su vida de salud, en su vida física, estaba internada. Sin embargo, es el momento de mayor altura en su nivel, digamos, de vida interior, de vida espiritual. Como dicen los biógrafos, alcanza el desposorio místico con Cristo. Y como en ese momento es donde escribe esta oración, el numeral 952, que narra las vivencias de su alma en medio de las muy duras vicisitudes que le toca vivir. Todo lo eleva a Dios. Les recomiendo vivamente leer siempre este numeral 952 y hacer una comprensión, porque Sor Faustina manifiesta allí cómo Dios la ha hecho santa. El camino que Dios ha elegido para Sor Faustina es hacerla santa, no por los fenómenos místicos extraordinarios, ni siquiera por el hecho de ser apóstol de la misericordia. Justamente este numeral 952 entero yo lo llego a llamar me das y me quitas. El Señor, que le pide una cosa, al mismo tiempo le impide hacerla. La llama a Él y sin embargo no la deja ir. En medio de esas tironeo espiritual, puedo decirlo así, ahí se va edificando la santidad de Sor Faustina. Bueno, vamos a hacer mayor comentario cuando leamos esta oración. Recordemos que en esta sección de oraciones de Santa Faustina tomamos aquellos numerales del diario de Sor Faustina que son elevaciones a Dios. Sor Faustina escribe rezando, rezando escribe, y nos enseña su modo de rezar para que también nosotros hagamos una oración viva, es decir, en nuestra vida podamos, en aquello que nos pasa, elevarnos a Dios, ¿no? No son oraciones oficiales, simplemente Sor Faustina rezando, cómo se eleva a Dios y nos enseña también a elevarnos a nosotros. Segunda parte de este numeral 952. Sor Faustina escribe así: Oh Jesús mío, tú no das la recompensa por el resultado de la obra, sino por la voluntad sincera y el esfuerzo emprendido. Por lo tanto, estoy completamente tranquila, aunque todas mis iniciativas y mis esfuerzos quedaran frustrados ni fueran realizados jamás. Esta es la oración, esto destaco como oración de este numeral 952, la segunda parte, es una breve explicación. Deberíamos grabar todo lo que es este numeral 952, es maravilloso. Sor Faustina llega a manifestar una frase que es clásica en la vida católica, de la identificación con la voluntad de Dios. Allí está nuestra santificación. Sor Faustina el Señor le había pedido una obra de la misericordia que tiene que ver con pintar la imagen, la fiesta de la misericordia, fundar la congregación. Y este tema de la congregación es la que develaba tanto a Sor Faustina, que tenía que salir de la congregación para fundarla. Y estaba siempre dispuesta a hacerla, que era un martirio, y sin embargo, en ese momento donde le agarra con gravedad este tema de su salud, de la tuberculosis, estaba internada. Y después el Señor mismo, que aún estando en salud, Sor Faustina, que iba a dejar la congregación, tenía el permiso, tenía el pedido del Señor y ya tenía la salud, pero no tenía el permiso de los superiores. Entonces siempre estaba, y ella muy obediente, siempre a la autoridad legítima, y entonces estaba allí. Sabía que el Señor le pedía una cosa, pero al mismo tiempo Dios se la impedía. En esto siempre recordaba, en este numeral, la identidad de aquello que fue el sacrificio de Abraham.
con Isaac, que Dios le pide el sacrificio de su hijo. Entonces, Abraham fue, sin chistar, sin protestar, a sacrificar a su hijo. Y Dios no quiso que lo sacrifique a su hijo. Lo que quería era la disponibilidad. Lo que quería era el hecho de, como lo dice ahí en las Escrituras, ahora sé que temes a Dios, ¿no? Que Dios era lo más importante. Entonces, Sor Faustina, de alguna manera, con lo que refleja en el 952, en este numeral, está presente esto. Dios que le pide algo y se lo impide. Y entonces Sor Faustina lo que hace es, si el Señor me lo pide, pongo todo mi énfasis en hacerlo, voy a hacerlo. Estaba a punto de dejar su propia congregación. Entonces, estaba a punto de iniciar una tarea que para el padre Sopocko era descabellado. De hecho, él se lo impide. Pero Sor Faustina estaba dispuesta, y esta es la disponibilidad. Si el Señor me lo pide, yo me pongo en sus manos. Hago lo que Él me pide, y eso es un sacrificio enorme. Pero bueno, Dios tiene un plan mayor. Él lo que va buscando es santificarnos por la identidad de nuestro interior con su voluntad. Entonces, acá en este numeral, Sor Faustina ve eso. Ve a lo largo de su vida cómo Dios le pide cosas y al mismo tiempo se lo impide. Pero ella vehementemente se pone todo lo que le pide y lo obedece, y va haciendo todo lo que el Señor le va pidiendo. Y va viendo que entonces, que cuando el Señor le pide, cuando el Señor le impide, va haciendo una obra en el medio. Es como el artesano que con la piedra golpea y lija. Entonces la piedra, ¿qué puede decir? Me golpea fuerte y después me acaricia. Bueno, va haciendo una obra. Va haciendo una obra. Y aquí va a decir algo que es como conclusivo. Tú no das la recompensa por el resultado de la obra. Sor Faustina, que tenía el mandato del Señor de fundar una congregación. Este siempre es un misterio que esté en el diario de Sor Faustina, que después, por supuesto, como venimos diciendo, generalmente se trataba de esta prueba espiritual, ¿no? De la prueba de disponibilidad de Abraham, que debía sacrificar a su hijo. Y entonces ella se va dando cuenta de que, aún no fundando la congregación, ella había puesto todo de sí para hacerlo. Sea porque no tenía permiso de sus superiores, su director espiritual, o por la situación grave de salud que le tocaba vivir constantemente, no podía. Hacía donde podía, saber que de esa manera, por el no permiso de sus superiores y por su salud, Dios mismo le impedía hacer aquello que le pedía. Entonces, acá viene la reflexión. Tú no das la recompensa por el resultado de la obra. El Señor no le iba a premiar porque fundara esa congregación, sino justamente porque tenía la voluntad sincera de hacerlo. El Señor me lo pedía, lo voy a hacer. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para hacerlo. De la misma manera que Abraham, ante el pedido del sacrificio de su hijo, estuvo haciendo lo que tenía que hacer y Dios se lo evitó. Y Dios Padre sí envió a su hijo y no paró hasta entregar a su hijo. Dios no paró la mano de los crucificadores a la hora de entregar a su hijo, y sí paró la mano de Abraham a la hora de entregar a su hijo. Tú no das la recompensa por el resultado de las obras, sino por la voluntad sincera y el esfuerzo emprendido. Esto es un pensamiento clave en el diario de Sor Faustina. Si uno ve también los numerales 86 y 90, Sor Faustina ha aprendido esto a raíz de una visión que tiene del padre Sopocko. Sabe que el padre Sopocko va a ser quien continúe con la obra de la misericordia, con todo lo que es difundirla, porque ella se iría en pocos años. Estábamos en 1934, cuando ella ve al padre Sopocko en el numeral 86 y 90, ahora estamos en 1937, cuando escribe este numeral 952. Ella lo ve al padre Sopocko como todos los sufrimientos que sobrevendrían en él, que llevaría adelante la obra de la Divina Misericordia, darla a conocer, escribir sobre ella, defenderla, propagarla. Tremendas persecuciones, tremendo dolor y sufrimiento. Y Sor Faustina lo ve místicamente, lo ve en el tiempo desde Dios, y le dice al Señor:
¿Por qué lo tratas así? Como si le impidieses aquello mismo que le pides. Bueno, el Señor va a responder con algo como Sor Faustina, acá en el numeral 952, el Señor ya le había respondido en el numeral 86 y 90, dándole a entender que Él no premia por la consecución efectiva de una obra, sino por el esfuerzo, el amor, el sacrificio puesto por hacerla. Acá Sor Faustina va a dar dos claves de cómo uno manifiesta realmente que quiere asimilarse a la voluntad de Dios. La voluntad sincera en hacerla, en hacer lo que Dios pide, así cuesta, así duele, así molesta, y el esfuerzo emprendido. Si cada uno sabe que Dios le pide una misión en la vida, en la familia, en el trabajo, en la tarea, en los amigos, en el apostolado, en la parroquia, en la comunidad, que sabe que Dios se lo pide, por más que fuera imposible, si saben que Dios le pide o fuera muy difícil, la voluntad sincera. Si el Señor me lo pide, yo pongo toda mi voluntad en hacerlo. El premio no vendrá en si he conseguido. Llevo la Divina Misericordia a la parroquia y me cierran las puertas, no va nadie. Hago el grupo, difundo, poco efecto, no lo quieren, no lo aprecian. ¿Cuántas veces desistimos de hacer nuestro apostolado, nuestro servicio a Dios por los efectos, por la falta de frutos exteriores? Bueno, pero los frutos exteriores el Señor no premia por los frutos exteriores. El Señor premia por la voluntad sincera. Que eso puede ser en el que consigue mucho, con el que consigue poco o con el que consigue nada. Se ha puesto la voluntad sincera. Ha hecho todo lo que estuvo a su alcance. Entonces, esto es clave comprender. La voluntad sincera. Si Dios me pide, así parezca algo imposible, la voluntad sincera y el esfuerzo emprendido. Hice todo lo que estuvo a mi alcance, con esfuerzo y sacrificio y dolor. Ama hasta que duela, dicen los santos. Entonces, el esfuerzo emprendido en cumplir la voluntad de Dios, así no se consiga nada, aparentemente. El fruto exterior es lo que podemos ver nosotros. Pues Dios ve distinto, Dios ve el corazón y Dios ve en el tiempo. O sea, Dios ve más. Entonces, lo que Dios te pide es difundir la Divina Misericordia con voluntad sincera y esfuerzo sincero. Amar hasta que duela, para que las almas y las personas conozcan el infinito amor de Dios. ¿Cuántas personas dependen de conocer el amor de Dios de que pongamos todo nuestro esfuerzo de llevar adelante, colgar una imagen de Jesús misericordioso, hablar de la misericordia de Dios, llevar la Divina Misericordia a lugares de dolor, hospitales, geriátricos, velorios, cementerios, clínicas, personas que están sufriendo. Y no importa ver los frutos, que me hagan caso, que me escuchen o no, hay que llevar con esfuerzo sincero, mucho amor, porque Dios nos pide eso, dar a conocer al mundo su infinita misericordia, hablar al mundo de su infinita misericordia. Eso es lo que pide, habla al mundo de mi misericordia. No nos pide ten éxito, consigue tanto, habla al mundo. La voluntad sincera en hablar al mundo y el esfuerzo emprendido en ello. Son dos cosas por las cuales sí Dios premia. ¿Cuándo recompensa verdaderamente Jesús? Cuando encuentra en nuestro corazón la voluntad sincera en cumplir su voluntad y no la propia, y cuando encuentra que hay obras de esfuerzo, de sacrificio, de renuncia a uno mismo y de cruz, con tal de cumplir la voluntad de Dios. Es lo que Dios ve y es lo que Dios premia. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, sangre en tela, de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, Jesús, Jesús,